Primera de Samuel, capítulo 16. Estamos estudiando este primer libro y vamos a leer en esta mañana versículos del 1 al 13. Estaremos hoy y el próximo domingo en este capítulo y quizás el siguiente, aunque hoy no estaremos concretamente en este capítulo, estaremos más bien un poquito más atrás en el capítulo 13, pero vamos a leer los primeros versículos de este capítulo 16 que dice así: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he elegido un rey. Samuel preguntó: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron: ¿Es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio, respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vino a él Eliab y se dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Pero Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos de delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el Espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Como recordábamos la semana pasada en la asamblea de iglesia que tuvimos para hablar acerca del candidato al ancianato, al pastorado dentro de esta iglesia, un hermano que queremos que forme parte del equipo pastoral de esta congregación. Y hacíamos mención de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pablo escribiendo a Timoteo decía que si alguien anhelaba ser parte del equipo pastoral de una iglesia, buena obra deseaba. Es algo bueno. Ahora bien, la persona que va a ejercer el liderazgo dentro de la iglesia es necesario que tenga ciertas cualidades, ciertas características.
Y Pablo en cierta forma resume todas esas características con una sola palabra. Él decía que ese hombre tenía que ser irreprensible, intachable. Evidentemente, decíamos, y también ya hace unas semanas cuando hablábamos de Samuel, decíamos que Pablo no está hablando de una persona perfecta, porque las personas perfectas, hermanos y hermanas, no existen. No existen. No hay ni un hombre ni una mujer dentro de la iglesia que sean perfectas. Pero evidentemente tienen que tener ciertas cualidades, características necesarias para ejercer ciertas responsabilidades dentro de la congregación. Ahora, no solamente los líderes de la iglesia. Pablo va a decir también a la congregación en Filipos, a los filipenses, que todos los creyentes somos llamados a ser irreprensibles, intachables. Es decir, la gente cuando nos vea no puede señalarnos con el dedo y acusarnos de llevar una doble vida. No tienen que decir de nosotros que somos perfectos, no, porque no lo somos, nos equivocamos cada día, pero no nos tienen que acusar de ser personas, por ejemplo, que somos unos mentirosos, que somos unos soberbios. Es verdad que a veces fallamos, nos equivocamos, pero ese no tiene que ser nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Por eso dice Pablo a los filipenses que todos los creyentes somos llamados a ser irreprensibles. Debido a que Saúl, el rey de Israel, un hombre, recordemos, lo hemos estado enfatizando una y otra vez, un hombre que fue rey, el primer rey de Israel, no elegido por el pueblo, no. Quien lo puso en el trono fue Dios. Dios mismo eligió a ese hombre. Fue él. No había otro como él en todo Israel. Dios lo colocó ahí. Y tenía una serie de cualidades, características, ejemplares, admirables. Sin embargo, tristemente, ese hombre, a medida que iba pasando el tiempo, mostró ser una persona rebelde. Fue un desobediente, desobedeció al Señor, actuó locamente, neciamente, un necio. Volvamos por favor al capítulo 13. Vamos a retroceder a algo que ya vimos en su momento, aunque lo leímos de pasada. Lo hice al adrede, no nos centramos en eso. Leímos el pasaje superficialmente, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Recordemos, él tuvo ciertos errores, ciertas decisiones que lo incapacitaron para continuar siendo rey de Israel. Y básicamente lo que lo descalificó fue su desobediencia. Capítulo 13 recordaremos que se habló de que él había decidido sacrificar, ofrecer holocaustos al Señor cuando eso no le estaba permitido, sino solo a los sacerdotes. Y él asumió el lugar de un sacerdote, algo que no era correcto. Y Samuel le dijo, capítulo 13, versículo 13, locamente has actuado. Si hubieses guardado, es decir, obedecido el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino. Pero como no lo hizo, ahora prestemos atención al versículo 14, porque en cierta forma todo lo que vamos a decir en esta mañana gira en torno al versículo 14 del capítulo 13. Pero ahora tu reino no será duradero.
Jehová se ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aunque el autor sagrado, cuando escribe esto, no nos revela quién era ese hombre, evidentemente por lo que hemos leído ya en el capítulo 16 y a partir de ese capítulo, ese hombre era un jovencito llamado David. David. A partir del capítulo 16, aunque es cierto que Saúl no va a desaparecer de la escena bíblica hasta que lleguemos al segundo libro de Samuel, capítulo 1, donde Saúl va a morir. Hasta que no lleguemos a ese capítulo, Saúl todavía lo vamos a estar viendo en el relato bíblico. Sin embargo, a partir del capítulo 16 que hemos leído en esta mañana, el personaje principal del relato bíblico será David. David va a protagonizar desde el capítulo 16 hasta el final del primer libro de Samuel y luego todo el libro de segunda de Samuel. El protagonista principal va a ser David. David, un personaje realmente impresionante, impactante. David es el único personaje bíblico del que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Se dice, hasta en 2 ocasiones en la Biblia aparece ese título. Una vez en el Antiguo Testamento, lo hemos leído ahora, y otra vez en el Nuevo Testamento lo menciona Pablo en un sermón que tiene allí en Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículo 22, para los que tomáis nota. 2 veces en la Biblia se nos dice que este hombre era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando uno estudia este personaje bíblico, descubre asombrado que su nombre, el nombre de David, aparece mencionado en la Biblia más veces que cualquier otro personaje de la Biblia. En el Antiguo Testamento se menciona más de 1000 veces, más de 1000 veces. Y en el Nuevo Testamento unas 60 veces. Es el que más se menciona en toda la Biblia, más que Abraham, que Jacob o que Moisés. Pero con diferencia. Cuando uno se introduce en la biografía de este personaje bíblico, David, enseguida se queda prendado de él. Percibimos inmediatamente que David tuvo que ser un hombre realmente excepcional, además de un hombre sumamente espiritual. Y esto lo descubrimos especialmente cuando leemos los salmos que él escribió. Y a medida que estemos viendo su historia, evidentemente vamos a tener que hacer referencia a muchos de sus salmos. No cabe duda que fue un hombre extraordinario, un poeta como no lo ha habido nunca a lo largo de la historia, un excelente músico. Además de ser rey, recordemos que antes de ser rey fue pastor, cuidaba las ovejas de su padre. Un hombre que se convirtió en un guerrero sumamente valiente. Casi llega un momento cuando uno estudia su biografía en la Escritura que puede darnos la impresión de que nos encontramos ante un hombre perfecto, un hombre ideal, uno de los más grandes hombres de Dios. Pero, cuando seguimos estudiando su vida, tristemente
llega el día en que nos encontramos con uno de los capítulos oscuros, negros, uno de los capítulos más negros de su vida. Uno de esos capítulos que cuánto nos hubiese gustado a más de uno borrarlo, quitarlo de la Biblia. Nos damos cuenta de que David realmente no era un hombre perfecto. Cuando llegamos sobre todo al segundo libro de Samuel y vemos lo que él hizo, muchas de las cosas tremendas, malvadas que él hizo, nos olvidamos de todo lo bueno y solo pensamos en todo lo malo que llegó a realizar. Y lo más sorprendente de todo ello es que el Señor, en vez de ocultar todas esas cosas para que no las conozcamos, incluso los no creyentes que no sepan lo que hizo David, todo lo contrario, el Señor las ha plasmado ahí en su palabra para que todo el mundo las conozca. Y además, no solamente las conozcan, sino que aquellos que somos sus hijos aprendamos de ellas. Hermanos y hermanas, como vamos a estar viendo, David no era un hombre perfecto, no lo era. Lo cierto es que nadie jamás lo ha sido, excepto el Hijo de Dios. De hecho, el Señor no está buscando en este mundo hombres y mujeres perfectos, porque no los va a encontrar. Pero Él sí está buscando a hombres y mujeres, a chicos y chicas, jóvenes quizás como los que están esta mañana aquí escuchándome, o los que puedan escucharnos más adelante a través de internet. Personas de carne y de hueso como tú y como yo, que aunque no seamos perfectos, Él sí quiere ver en nosotros cualidades como las que tenía David, un hombre al cual Dios buscó y escogió, porque Él fue ese hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, el Señor vio en David una serie de cualidades que le capacitaban para asumir la responsabilidad del reinado en medio de su pueblo. Repito, David no era perfecto. Tú y yo tampoco. Jamás lo seremos. Pero Dios, al igual que le dijo a Samuel, yo me he buscado, porque el Señor fue quien buscó, y en el día de hoy sigue buscando. Es verdad que muchas veces nosotros hablamos de que la gente tiene que buscar al Señor. La gente, hermanos y hermanas, no va a buscar al Señor. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. La gente no quiere buscar a Dios, ni siquiera lo hiciste tú y yo, jamás. Fue el Señor quien salió a buscarnos a nuestro encuentro. Fue Dios quien buscó a un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Y en esta mañana Dios quiere también buscar, y quizás lo encuentre entre nosotros, a un hombre o a una mujer que sea conforme a su corazón. Un hombre, una mujer, y da igual la edad que tenga. Un hombre, una mujer que tenga ciertas cualidades necesarias para poder servirle, para poder seguirle. Y hay al menos tres cualidades que vemos en la vida de David que sirvieron evidentemente para que el Señor le llamara, para que él fuera el rey de Israel. 3. En primer lugar, la primera cualidad que vemos en David fue su disponibilidad. David parece ser un joven con un corazón dispuesto
a hacer la voluntad de Dios. El texto nos dice que el Señor se había buscado para sí un hombre, hemos dicho, conforme a su corazón. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa un hombre? Y también podríamos decir una mujer conforme al corazón de Dios. Bueno, en el texto que dice lo mismo, pero en palabras del apóstol Pablo, Hechos capítulo 13, si me acompañáis, Hechos capítulo 13, versículo 22, allí Pablo, cuando está dando el relato resumido de lo que pasó con el pueblo israelita, él dice que, bueno, el pueblo había pedido un rey, el Señor les dio a Saúl, pero después de quitarlo, Hechos capítulo 13, versículo 22, después de quitarlo a Saúl, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. He leído de la versión La Biblia de las Américas, porque en esta última expresión, que hará toda mi voluntad, se ajusta más al texto griego. Literalmente el texto griego dice que hará todas mis voluntades. Es decir, un hombre que estará dispuesto a hacer todo lo que yo quiero, que estará dispuesto a hacer mi voluntad, lo que yo le pida. En cierta forma, es esto lo que podría significar la expresión un hombre conforme a su corazón. En otras palabras, David era una persona que estaba dispuesta a obedecer y a agradar al Señor en todo lo que éste le pidiera. Una persona que estaba decidida a hacer la voluntad del Señor. Una persona dispuesta. El rey David, años más tarde, en el Salmo 108, versículo 1, dirá: mi corazón, Dios, está dispuesto. Qué hermosa expresión. Mi corazón, Dios, está dispuesto. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Mi corazón está dispuesto, Señor. ¿Es esto algo que caracteriza tu corazón y el mío? Un corazón que está dispuesto a obedecer al Señor, a hacer su voluntad y no la nuestra. Un corazón que está dispuesto siempre a obedecer al Señor en lo que Él nos pida. Cuando Samuel, recordemos, cuando Samuel era también un muchachito, un adolescente, estaba ahí en el templo durmiendo y escuchó una voz que le llamaba. Él se levantó corriendo y fue a hablar con el sacerdote, el sumo sacerdote Elí. ¿Por qué me llamas? El sacerdote le dice: yo no te he llamado, acuéstate. Y eso ocurrió hasta en 3 ocasiones. Y Elí, ya un hombre experimentado, con kilometraje, entendió lo que estaba sucediendo. Él entendió que la voz que estaba escuchando Samuel era la voz de Dios. Y por eso Elí le dijo al chavalín, le dijo: mira, cuando vuelvas a escuchar la voz que te llama, tú di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y esta palabra, como recordaréis, lo dijimos en su momento, la palabra escucha puede traducirse por obedecer, obedecer. Es decir, la frase se podía traducir: Señor, mándame, que tu esclavo, tu siervo, está dispuesto a obedecer. Y eso fue lo que hizo el jovencito Samuel cuando el Señor le llamó: Samuel, Samuel. Y él se levantó y dijo: Señor, mándame, que tu esclavo está dispuesto a obedecerte, a escucharte,
a obedecerte. Y en cierta forma es esta actitud la misma que ahora también vamos a ver a lo largo de la vida de David. Era un hombre que tenía un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Dispuesto a obedecer al Señor. Y hermanos y hermanas, hoy el Señor sigue buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos a escucharle y a obedecerle lo que Él nos dice a través de su palabra. En esta mañana, en este lugar, hoy, por medio de su palabra, el Señor quiere saber si aquí hay hijos e hijas suyos que no solamente le están escuchando, sino si también están dispuestos a obedecerle en lo que Él les diga. Porque muchas veces podemos salir de este lugar y decir, yo he escuchado la voz de Dios, me ha gustado lo que he oído, no está nada mal, pero dejarlo todo ahí. Pero como hemos dicho, hemos enfatizado, cuando el Señor, o en este caso Samuel dice, Señor, habla que tu siervo escucha, esa palabra escuchar lleva implícito el obedecer. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Si simplemente escuchamos y no obedecemos, evidentemente algo no estamos haciendo bien. Es como aquellos a los cuales el Señor les llamó, ven, sígueme. Y ellos dijeron, te seguiré, Señor, pero déjame que entierre a mi padre. Me he comprado ciertos animales. ¿Seremos tú o yo uno de esos a los cuales el Señor nos ha llamado a algo, pero nosotros estamos demorando? Nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, sí, pero espera que tengo otras cosas que hacer. No es que me niegue, Señor, no es que me niegue a hacer lo que tú me pides, pero espérate, no es el momento. Todavía soy demasiado joven, estoy muy ocupado, tengo ahora mismo mucho trabajo. Tú sabes cuál es mi situación. Ya, pero el Señor te está llamando. Y créeme, el Señor conoce tu situación mejor que tú mismo, que tú misma. Y si Él te llama a ti o a mí para algo concreto, créeme, Él sabe todas las cosas. Y si te llama ahora, Él te pide algo ahora, es porque Él sabe que tú ahora puedes hacer esto, lo que Él te pide, y hacerlo ahora, no en otro momento. Porque si tú y yo demoramos, a lo mejor cuando ya quieras hacer lo que el Señor te ha pedido, ya es demasiado tarde. Ya no lo puedes hacer. Vamos a estar viendo a lo largo de los próximos tiempos como si hay algo que se destacaba en David fue su disponibilidad. Él tenía un corazón sensible por las cosas del Señor. A él le preocupaba lo que al Señor le preocupaba. ¿Te preocupa a ti las cosas que al Señor les preocupa? Hay una segunda cualidad que también se va a estar desarrollando a lo largo de su biografía. En segundo lugar, vemos también que David demostró tener un corazón humilde. O sea, la humildad, no solamente su disponibilidad, sino también vemos su
humildad. A medida que vayamos viendo su historia, iremos descubriendo que David se caracterizó por su humildad. Ya en este capítulo, bueno, el que hemos leído, al menos los primeros versículos del capítulo 16, todo lo que rodea su ungimiento por parte de Samuel está impregnado de un manto de humildad. Cuando el profeta Samuel fue enviado a Belén, a la casa de Isaí, su padre, nadie jamás podía haberse imaginado, había podido pensar que en aquella casa, en medio de aquellos 8 hermanos, entre ellos, Dios había localizado, había buscado a un jovencito conforme a su corazón. Es interesante observar cómo incluso nada más que David fue ungido por Samuel, ya él podía haber cogido y bueno, me acaban de ungir. Veremos ya la próxima semana que en cierta forma esto se hizo a medida, en cierta forma algo como en plan secreto, solo en el plan íntimo de la familia, este primer ungimiento, porque hubo 3 ungimientos. David fue ungido 3 veces. Aquí, luego cuando fue nombrado rey, al menos sobre Judá, y luego cuando fue nombrado rey sobre todo Israel, ya después de la muerte de Saúl, ¿vale? Pero es interesante que a pesar de que a él se le ha ungido para ser rey, el Espíritu de Dios viene sobre David, lo hemos leído en los primeros versículos. Este señor coge y vuelve, regresa a seguir pastoreando, cuidando las ovejas de su padre. Fijaos, vamos al capítulo 16 que hemos leído antes. Bueno, hemos leído que el Señor había mandado a Samuel a casa de Isaí. Uno por uno los hijos de Isaí se van presentando delante de Samuel y el Señor le va diciendo, este no es, 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 hasta que al final están todos y dice, bueno, el Señor ha dicho que ninguno de estos es. ¿Todos tus hijos están aquí? Isaí se rasca la cabeza y dice, ay, perdona, me falta uno, el más pequeño. ¿Dónde está? Pastoreando las ovejas. Llámalo porque hasta que ese no venga, aquí nadie empieza a comer. ¿Y dónde estaba David? Pastoreando las ovejas de su padre. Nos dice ahí, versículos 12 y 13, dice que queda aún el menor, versículo 11, ¿son todos estos tus hijos? Isaí responde, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Entonces le dice que lo traigan porque no se empezará a comer hasta que él venga. Luego, se nos dice un poquito más adelante que Saúl, el rey, tiene un problema emocional, vamos a decir. Bueno, se le ha ido un poco la cabeza, ya lo veremos un poquito más adelante. Y para ayudarle en esos problemas emocionales, alguien le dice que se busque a un músico, alguien que toca muy bien el arpa, que quizás con su música le solucione su problema. Y le hablan de David. Mande usted a llamar a cierto jovencito que el Espíritu de Dios está sobre él, que toca el arpa como lo toca. Versículos 17 al 19. Entonces, versículo 19, entonces Saúl envió mensajeros a casa de Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, fijaos, el que está con las ovejas. Señores, a David lo habían ungido para ser el rey de Israel. ¿Y dónde está David? Pastoreando las ovejas de su padre. Evidentemente, estos son ejemplos que nos hablan de la humildad de este joven.
Un poquito más adelante, en el capítulo 24, encontraremos ese relato precioso. Bueno, ya estamos en un momento donde a Saúl se le ha ido completamente la cabeza, ya quiere matar a David, hacer lo posible para quitárselo de en medio, porque todo el mundo quiere a David, a él no lo quieren. Entonces un día, en esta persecución, Saúl entra en una cueva para hacer sus necesidades y él no sabe que en esa cueva está David con sus hombres escondidos. Sus soldados, los soldados de David, le dicen: aprovecha ahora, mátalo. David dice: ni se nos ocurra, porque este es el ungido de Dios. O sea, David, a pesar de que él había sido ungido ya para ser rey, pero él sabía que Saúl seguía siendo el ungido de Dios. Él es el rey y él no se atrevió a ponerle la mano a, dice él allí en capítulo 24, mi Señor. ¿Con qué respeto? ¿Cómo trató? ¿Con qué humildad David trató a Saúl? Capítulo 24, versículos del 1 al 8. Para que lo vayáis leyendo en casa. Por tanto, vamos a ir viendo a lo largo de todos estos relatos que, entre otras cosas, David se caracterizó por tener un corazón humilde. ¿Es esto lo que nos caracteriza a los creyentes hoy en día? Sobre todo a los que estamos en el ministerio, a los que tenemos alguna responsabilidad de liderazgo. Recuerdo en una ocasión que alguien me decía que estaban en su iglesia buscando a un nuevo pastor. El que había estado se iba a jubilar o ya se había jubilado y estaban buscando un nuevo pastor. Habían varios candidatos y había uno concretamente donde parecía que la gente se inclinaba más hacia ese nuevo pastor. Y esta persona me decía: bueno, la verdad es que no es una persona que sea un buen predicador, no ha estado en un instituto bíblico, no tiene formación académica dentro de una institución bíblica, pero hay algo, una característica que destaca en él, y es que es una persona humilde. Y yo dije: mirad, si la característica principal de este hombre es la humildad, no le dejéis escapar, agarrarlo. ¿Que no es buen predicador? No pasa nada. ¿Que no ha estudiado en un instituto bíblico? No pasa nada. Aunque todas esas cosas pueden ser importantes y pueden aportar mucho a la iglesia, vale, pero no pasa nada. Ahora, si lo que le caracteriza, lo que sobresale de él es la humildad, agarrarlo. Porque creo que eso es algo precioso, hermoso, que muy pocos líderes tienen hoy en día. Agarrarlo. Si hay algo que caracterizó la vida del Señor Jesús, fue la humildad. Por eso en una ocasión, él pocas veces dijo que le imitaran, aunque evidentemente pocas veces lo dijo, pero hay que imitarle. Pero en una de esas pocas ocasiones él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesús es nuestro ejemplo. A lo largo de su vida, ya incluso antes de venir a este mundo, Él demostró su humildad cuando decidió, decía el apóstol Pablo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo humilde, siendo rico, se hizo pobre. Desde su nacimiento en aquel pesebre hasta su muerte. Y dirá Pablo en Filipenses capítulo 2, muerte y muerte de cruz, no cualquier muerte. Claro, para ti, para mí, una muerte de cruz tampoco tiene mucha importancia, pero en aquellos tiempos
morir en una cruz era lo más terrible. Eso era algo destinado únicamente a los delincuentes más malvados, a los peores. Eso era dedicado a la gente, a la calaña. Por eso dice Pablo, y muerte de cruz. Toda su vida es un ejemplo de humildad. Por eso Jesús dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Definir, hermanos y hermanas, la humildad no es fácil. No es fácil. ¿Cómo definiríamos la humildad? No es fácil. Ahora, si tuviéramos que hacerlo, yo creo que la mejor manera de definirla sería, pues, hablando acerca de Jesús, mostrando cómo fue su vida, desde principio a fin. Por tanto, vemos en David, o vamos a estar viendo en él, no solamente esa cualidad de su disponibilidad, vemos también su humildad en segundo lugar, y en tercer y último lugar, aunque hay muchas más cosas que decir de él, vamos a ver su sinceridad. Una tercera cualidad que se destaca de él es que fue una persona sincera. Tenía un corazón sincero, verdadero, genuino. Decía el salmista, si me acompañáis al Salmo 78, un salmo que no escribió el rey David, lo escribió un levita llamado Asaf. Y Asaf, escribiendo acerca del rey David, decía, Salmo 78, versículo 70. Salmo 78, versículo 70. Dice Asaf, el Señor escogió a su siervo David, el que era pastor de ovejas, lo quitó de andar tras los rebaños para que cuidara a su pueblo, para que fuera pastor de Israel. Y David cuidó del pueblo de Dios, los cuidó y los dirigió con mano hábil y corazón sincero. Dice la versión Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional. Otras versiones dicen con corazón íntegro, corazón sincero. Es decir, David fue un hombre que no llevaba una doble vida. No era un hipócrita. No, era una persona más bien coherente. Ya sea que estuviera a solas, donde nadie le veía cómo se comportaba, o ya sea que estuviera acompañado, donde otras personas le observaban. Yo no sé cómo te comportas tú cuando estás a solas. Aquí evidentemente nos comportamos de una manera concreta, todo el mundo nos está viendo, ¿verdad? Pero ¿cómo nos comportamos cuando nadie nos ve? ¿Cómo? Porque tristemente a veces somos diferentes. Somos de una manera cuando estamos a solas y somos de otra manera cuando estamos con gente. David no era de esa clase de personas. Hoy, hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde la apariencia, la imagen exterior es de mucha importancia. Hay mucha gente que vive para impresionar a otros. Aunque es cierto que David tenía un aspecto físico, exterior, agradable, como se nos menciona en el texto, eso no fue lo que impresionó al Señor, no. A Dios no le interesaba la imagen que David colgó en su Instagram. Al Señor no le importaba la foto que él colgó en su WhatsApp o en su perfil de Facebook. No, a él no le importaba eso. Tampoco le importaba si David medía 1,85 o si iba al gimnasio para ponerse cachas, como lo era quizás Saúl, el hombre más hermoso que había en Israel, el hombre más alto que no había ninguno que le superara. Al Señor no le impresionaba esas cosas de David para nada.
No le importaba si David hablaba 5 idiomas o qué carrera iba a estudiar. A eso le daba igual, al Señor para nada. No, eso no le importaba. Lo que le importaba al Señor es que David tuviera un corazón dispuesto a obedecerle. Un corazón dispuesto a obedecerle. Y una persona, hermanos y hermanas, que tiene un corazón dispuesto a obedecer a Dios, es una persona humilde. Es una persona humilde. Y una persona humilde es una persona que no vive para impresionar a los demás, sino una persona que vive para impresionar solo a Dios, para agradarle solo a Él y solo a Él. Por eso Dios le dijo a Samuel, recordemos el texto que hemos leído, cuando él va a la casa de Isaí, el Señor le ha dicho, vete a casa de Isaí, allí está mi elegido, allí está el hombre conforme a mi corazón. Y después de todos los preparativos, nos dice allí versículo 6 que aconteció que cuando ellos vinieron, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 6, allí se presentó Eliab, probablemente el hijo mayor de Isaí. Y Samuel, cuando vio a este joven, dijo, de verdad delante de Jehová estás ungido. ¡Wow! Samuel lo vio y dijo, madre mía, este hombre qué guapo que es. Es un hombre alto también. Evidentemente esto se desprende de lo que dice ahora versículo 7. Samuel se quedó impresionado por la planta, por el físico del hijo mayor de Isaí. Pero el Señor le dijo, fijaos versículo 7, es un versículo que tendríamos que tener todos grabados en nuestros corazones, en nuestras mentes, y por qué no en un cuadro allí en casa también, en alguna parte de la cocina, del despacho, del cuarto de los niños. Fijaos lo que dice. El Señor le dijo a Samuel, Samuel, no mires a su parecer, dice la Nueva Versión Internacional, no te dejes impresionar por su apariencia, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová, el Señor, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre, ¿qué es lo que mira? El hombre mira lo que está delante de sus ojos, es decir, mira la apariencia exterior, dice otra versión, pero el Señor mira el corazón, el corazón. Qué triste que el Señor tenga que recordarle esto a Samuel, uno de sus grandes profetas. ¿Por qué? Porque un tiempo atrás, recordemos, cuando Saúl fue elegido, Samuel había quedado impresionado por la apariencia física de Saúl. Lo recordaréis, ¿verdad? Lo acabo de decir hace un momento, en el capítulo 10, versículos 23 y 24, por su hermosura. Qué hermoso era Saúl, qué alto era. Y ahora, Samuel casi, he dicho casi, comete el mismo error al elegir al nuevo rey. Casi, si no hubiese intervenido el Señor que le advirtió cuál sería a partir de ahora la regla a seguir. Dios le da unas instrucciones específicas a Samuel y a nosotros nos da unos principios permanentes para siempre, para todos nosotros, que sería bueno nunca olvidarlos. Y en especial cuando llega el momento de tener que, como iglesia, tomar la decisión de elegir, nombrar a alguien para un cargo de responsabilidad en la iglesia, sea el cargo que sea, Tristemente, todos nosotros, nos pasa a todos, que de forma general solemos valorar y hasta juzgar a las personas únicamente por lo que ven nuestros ojos. Vemos a alguien y depende de lo que veamos, es que tiene un pendiente aquí, un pendiente en la nariz, un piercing, un tatuaje, mira el corte de pelo, mira la forma de vestir, mira el coche que lleva, mira el pedazo de casa o la casa que se está cayendo.
o mira los estudios que tiene, o mira que no tiene estudios, o mira el marido, o mira los hijos, o mira el perfil del WhatsApp, mira lo que ha puesto. Y hay una serie de cosas exteriores evidentemente, que nos llevan a valorar, a juzgar a las personas. Quizás lo que le pasó a este hermano Nick Bujisi, que le vamos a conocer la próxima semana, pero cómo lo pasó este hombre cuando era un adolescente, cuando tenía que ir al cole, al instituto. Él tuvo que vivir el acoso escolar. Claro, te vas al colegio y no tienes brazos, no tienes piernas. Tú imagínate. Si hoy en día un chaval, nuestros niños, sufren acoso teniendo las dos piernas y los dos brazos, tú imagínate si te faltan estos. Terrible, terrible. Hoy en día juzgamos, valoramos a las personas, también tú y yo como creyentes, por lo que vemos, por lo que se ve, por lo exterior. Le pasó a Samuel, el gran profeta de Dios, y te pasa a ti y a mí, hermanos y hermanas. ¿O no es cierto? ¿O no es cierto? Pero hay cosas que nuestros ojos no pueden ver. Y esas cosas son las que más le interesan y le preocupan a Dios. Y las que también deberían de preocuparte e interesarte a ti y a mí. Para el Señor, hermanos y hermanas, más importante que nuestra apariencia física, nuestra apariencia exterior, es nuestro interior, el estado de nuestro corazón. Y en este contexto de las Escrituras, el corazón no hace referencia tanto al lugar de donde salen nuestras emociones, sino más bien hace referencia a ese lugar de donde salen nuestras decisiones, ese lugar donde se definen nuestros valores, ese lugar donde se establecen nuestras prioridades. Evidentemente, nosotros no podemos mirar en el interior de ese lugar, en el corazón de un hermano, de una hermana, de un amigo, una amiga. No podemos mirar en ese lugar, pero el Señor sí puede mirar. Él ve lo más profundo de nuestro corazón e incluso de nuestros pensamientos, diría el profeta Jeremías. Él puede llegar a escudriñar lo más profundo de nuestro ser. A Él no le podemos ocultar nada. Él nos conoce completamente. Allí cuando el Señor había hecho muchas de sus señales en Jerusalén después de la fiesta de la Pascua, dice el relato bíblico, el Evangelio de Juan, que muchos creyeron en su nombre después de la Pascua, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Había gente que creía en Él, pero Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque los conocía a todos y Jesús no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues Él sabía lo que hay en el hombre. Juan capítulo 2, versículo 23 al 25. Él no necesitaba que nadie le explicara lo que hay en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Él conoce al hombre. Él conoce en esta mañana a cada uno de los que estamos aquí, a los que nos están viendo a través de internet. Él conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón. Quizás tú y yo muchas veces intentamos aparentar, fingir ser una cosa cuando realmente no somos nada. Ante Jesús no podemos fingir, no podemos aparentar ser una cosa cuando en realidad somos otra. Él quiere que tú y yo acudamos a Él tal como somos. Tal como somos. Esa es la realidad. El Señor nos conoce perfectamente y Él sabe que tú y yo no somos perfectos y que nunca llegaremos a ser perfectos. Pero aún así Él quiere usarnos, aunque primero tendrá que cambiarnos, moldearnos,
transformarnos a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Porque las cualidades, hermanos y hermanas, el carácter, las actitudes que hemos visto en David o que iremos viendo en los próximos tiempos, aunque de una manera imperfectas, las podemos ver desarrolladas de manera perfectas en la persona de Cristo Jesús. Él es verdaderamente nuestro ejemplo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los Filipenses, dijo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo naturaleza divina, no estimó, no quiso el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, Él se humilló, Él se rebajó. Él vivió una vida ejemplar a todos los niveles para que tú y yo ahora vivamos como Él vivió. ¿Qué vamos a decidir, hermanos, hermanas? Hoy tú y yo tenemos que decidir. Hoy tú y yo tenemos que, como aquel jovencito llamado Samuel, decirle: Señor, yo hoy he escuchado tu voz. Pero no solamente la he escuchado, sino yo quiero comprometerme a obedecer lo que tú me has dicho. Y si aún tú no eres de Cristo, si aún tú no has entregado tu vida a Jesús, recuerda, Él en esta mañana te recuerda que te conoce perfectamente. No intentes impresionar, no intentes dar una imagen a Jesús e incluso, como hace mucha gente en las redes sociales, toquetear esa imagen, cambiarla, ¿verdad? Para que parezca más bonita. No. Jesús te conoce tal como eres. No intentes maquillar nada. Él quiere ahora mismo recibirte tal como estás. Y Él promete que si tú acudes a Él, Él hará de ti una nueva persona. Te dará una nueva identidad. Una nueva identidad. Tú te convertirás en un hijo, una hija suya. Por tanto, te invito a que en esta mañana te acerques a Jesús y dejes que Él te transforme, que Él te haga esa nueva persona. Amén.